Bien, amigos, continuamos con el día. Ayer varios medios reseñaron la entrevista que tuvimos con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que a la vez es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno. El Paliza, el ministro Paliza, es un político joven que llegó a la presidencia del PRM en el 2018. Yo le señalé en una pregunta una situación que vengo criticando desde hace muchos años, yo diría que décadas, que son de las cosas que hay que enderezar en este país, a nuestro juicio, y que son, lo que entendemos, son malas prácticas políticas. Entonces, yo le hice una pregunta refiriéndome a todos los partidos, porque es un vicio, una práctica viciosa de todos los partidos que han estado en el poder, de todos los partidos grandes. Bueno, aunque ya hay dos que no son grandes, pero esos partidos, una práctica común. Yo tengo la impresión de que Paliza se tomó eso como personal, que él pensó que era un cuestionamiento a él porque es presidente de un partido. Pero no es así, digo, por lo menos la intención no era esa. Los que siguen este programa saben que nosotros tenemos desde hace muchos años un tema porque nos parece vital para la sociedad, y es que los partidos, que son los que llevan gente al Congreso y al Palacio y a los ayuntamientos, tienen una mala práctica, y es que a personas que tienen dinero le dan las postulaciones para que ellos se paguen ellos mismos su campaña. Y eso abre la puerta a muchos peligros para la sociedad. Entonces, Paliza parece que pensó que era una crítica a él como persona. Y nosotros no usamos eso, ¿no? Criticamos lo que entendemos que los partidos y los gobiernos hacen mal, y cualquier órgano de la sociedad. Entonces, él se molestó. Quiero decir que después del programa que nos encontramos aquí en el parqueo, él vino y me presentó disculpas. Y luego, y yo se las acepté con mucho gusto, y le expliqué. Y más tarde de eso, parece que él siguió sintiéndose mal, y me llamó por teléfono entonces también a presentarme disculpas. Realmente, José Ignacio Paliza es un hombre decente, y que nunca ha estado cerca de actuaciones escandalosas ni nada. Aquí en las redes, cualquier desaprendido dice cualquier cosa de cualquier persona, pero con razón nadie le hace señalamientos éticos de alejamiento de las leyes, incumplimiento. No. Entonces, él quizás como político necesita curar eso un poquito, en el sentido de que cuando se le haga una crítica de una cuestión que es verdad y que es una mala práctica de todos los partidos, bueno, responder tranquilo. Nosotros aquí no le dimos demasiada importancia a eso, pero bueno, hay varios medios se la dieron. Y cada uno está en su derecho, obviamente, de valorar los hechos. Entonces, ¿qué pasa? Que la crítica, la pregunta fue, ¿qué vamos a hacer con esa práctica de que el que tiene dinero para pagarse una campaña consigue fácilmente una postulación al Congreso, al Ayuntamiento, en fin?
Y él reaccionó como si él fuera el culpable de eso. No. Ahora, de que eso es una realidad, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. El mismo PRM ha tenido muchas dificultades por eso. Por ejemplo, en el 2016, en el proceso electoral, un candidato a diputado del PRM, Blas Peralta, que era candidato a diputado para la provincia de San Cristóbal, mató al candidato a senador para la provincia de San Cristóbal, Mateo Aquino Febrillet. Es decir, un empresario camionero mató a un ex rector de una universidad, y eran los dos del mismo partido. Entonces, pero los que dirigen esas empresas, a las que ellos llaman sindicatos, porque son empresas, como FENATRADO, ganan mucho dinero. Eso es, porque eso es un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que recientemente el PRM ha tenido dos dificultades grandes con legisladores. Gutiérrez, el diputado de Santiago, fue detenido en Miami y acusado de narcotráfico y lavado de activos por la justicia de los Estados Unidos. Que hay que decir que el gobierno dominicano colaboró con las autoridades. Recordemos, las autoridades de los Estados Unidos le dieron las gracias al gobierno dominicano por su colaboración en la investigación, porque ayudaron a investigar aquí. Y él se fue mansito y le echaron el guante allá. Hubiera sido una complicación arrestarlo aquí porque tenía inmunidad legislativa. Y esa inmunidad es muy apetecida por gente que se dedica a cosas no santas, ¿verdad? Es muy difícil. No es que sea imposible juzgarlo, pero eso es difícil. Y más recientemente se acaba de anunciar que el Ministerio Público Dominicano está investigando a la diputada Pilarte de la Vega, del PRM también, por cargos iguales a los del diputado Gutiérrez. Y por eso entendemos que hay que alertar sobre ese peligro, que hace tiempo que nosotros venimos señalando en este programa, que la raíz de ese problema está en esa mala práctica de que el que tiene dinero tiene postulación. Y estamos cansados, pero no nos cansaremos de decirlo, mientras el problema exista. Pero estamos cansados de decir que quien pone su dinero para lograr una posición legislativa no es todo el que tiene dinero, es el que lo tiene rápido y mucho. Y eso pone a esos partidos, pero sobre todo a la sociedad, en un grave peligro. En un grave peligro. Porque van a buscar esa inmunidad y van a hacer negocio. Y no van a dejar el negocio que tienen. Entonces, aunque no es comparable en el sentido del aspecto criminal, porque ese aspecto lo tiene el narcotráfico. Entonces siempre habrá narcotraficantes tratando de ser legisladores. Pero hay otros que no son criminales, pero que también tienen prácticas que perjudican a la población. Entonces están los riferos. Los riferos, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros insistiendo en eso y seguiremos? Porque es una distorsión demasiado nociva para la sociedad. Señores, este país está cundido de banca de apuestas, de juegos de azar. Un Estado no puede propiciar juegos de azar. La lotería, hay que hacer otra cosa con eso. El Estado no puede estar rifando. Además, un negocio que se presta tanto a la trampa, a la gente que hace trampa. Y
en la banca de apuestas, ellos se perjudican uno con otro, porque lo del sorteo del Día de las Madres fue un tumbe de unos banqueros contra otros banqueros. Algunos de esos banqueros en la dirección de la lotería. Pero ahí tienen otra dificultad del PRM. ¿Quién es Luis Dicen? El destituido administrador de la lotería y principal imputado de ese sorteo fraudulento. El secretario general del PRM en la provincia de Monseñor Noel. Entonces nuestra preocupación es válida y nuestra denuncia es válida. Lo que me parece es que José Ignacio Paliza, que reitero, lo conozco como un hombre decente, y lo es, estoy seguro de que lo es. Él parece que se lo tomó personal, pensó que era un cuestionamiento a él como persona. No, es un cuestionamiento a su partido. Él es el presidente. Él llegó en el 2018 y esa práctica es vieja. ¿Desde cuando Peña Gómez? Pero nosotros a Peña Gómez le criticamos cosas aquí en este programa y nunca reaccionó así. Por ejemplo, cuando Peña Gómez inventó lo del 2 y 2, que es una barbaridad, yo se lo dije en este programa. ¿Y cómo lo tomó Peña Gómez? Y bueno, lo que pasa es que hay compañeros que tienen una explicación, pero ni siquiera se molestó y el que se lo inventó fue él, el 2 y 2. Entonces yo creo que es bueno que gente joven vaya a la dirección de los partidos, porque uno de los problemas es que aquí se ha fosilizado la dirección de los partidos. Son dinosaurios. Son de otra época ya. Y el PRM renovó su dirección, y yo diría que bien renovada con Paliza y los demás. Pero tiene que estar consciente de que ese problema existe y es un reto para ellos resolverlo. Que le va a crear dificultades internas, sí se la va a crear. Pero deben tener la responsabilidad de enfrentar esa mala práctica. Porque es una mala práctica que perjudica a los partidos, pero perjudica más a la sociedad. Y por eso hay que desterrarla y hay que combatirla. En adición a lo de los riferos, don Muchi, y de hecho también a lo del narcotráfico y cómo ha permeado los partidos, que se ha hecho evidente, y suscribo completamente todo lo que usted ha dicho, sobre lo que aconteció en la entrevista de ayer con José Ignacio Paliza. Yo creo que también puede llamar a reflexión acerca de lo que campañas injustas en las redes, que todos los que estamos, digamos, que en alguna menor o mayor medida públicamente expuestos, conocemos bien. La verdad es que humanamente uno lo comprende. Es decir, uno comprende que humanamente uno le presente una pregunta justificada al presidente de un partido y ante el asedio del paredón que han producido las redes, que es su principal sombra, las personas, digamos, hiperreaccionen a una pregunta que no era personal y que no era contra su persona, porque como usted bien dice, el proceder de José Ignacio Paliza, que está excesivamente documentado porque ha ocupado puestos de importancia, ha sido no solo decente, sino además en el ejercicio de la función especialmente sensato. O sea, cuando era legislador, cuando hablamos de un legislador rifero, no hablamos de José Ignacio Paliza. Cuando hablamos de un legislador con vínculo de narcotráfico, no hablamos de José Ignacio Paliza. Ahora, cuando hablamos de los partidos, lo natural es que se le haga la pregunta a los altos ejecutivos de los partidos, a la alta dirección, y cualquiera que presida un partido, puntualmente el partido oficial en este caso, pues recibirá esa pregunta porque se le hace a quien pueda por lo menos responder. En este programa. ¿Cómo? Por lo menos en este programa. Claro, por lo menos en este programa. Entonces, naturalmente, uno sabe que Paliza no es ni rifero, ni tiene vínculos de ese otro tipo, y ve cuán sensato y decente ha sido su proceder hasta ahora. Dicho eso, sí quería, casi como un comentario de mera humanidad, decir que en el asedio que muchas veces se produce de manera injustificada, porque si es justificado, si es que algún
funcionario público ha cometido un exceso en sus funciones o alguna negligencia que ha llevado a una situación gravosa para la población, pues lo normal es que la población le exija por las vías correspondientes, las que fuesen, incluyendo las redes. Pero ahora hay unos bots y un montón de campañas que a lo mejor han generado para funcionarios, para figuras públicas, una situación de hiperreacción, incluso en escenarios donde eso no se daría como lo es este programa. Que para evitar Sí. esa sensación de que el mundo se está acabando, porque si entran a las redes en un momento determinado, uno dice, bueno, es un ciclón batatero, el mundo se está acabando literalmente. Sí. Usted coge su vehículo, se va a Guachupita, se para en una esquina, sale y le pregunta a la gente, oye, ¿qué es lo que está pasando? En Twitter. ¿Qué? En Twitter. Entonces, la gente, en sentido general, está viviendo la vida, está viviendo otra cosa. O sea, hay un segmento poblacional que está ahí preso, que está en las redes, que sí que tiene influencia, que sí que lo ven los periodistas, que lo ven los medios, que a veces los medios acogen titulares de cualquier manera, pero la vida es mucho más que esa. Entonces, yo siempre, es algo que pienso, porque hay momentos y momentos. A alguien se le ocurre, coge tu imagen, hace con ella lo que quiere, lo sube y comienza a decir cosas. Entonces la gente va poco a poco definiendo dónde poner crédito. Probablemente muchos de los que ayer celebraban contra Paliza diciendo que chubando como si fuera un pleito. Con Uchi había gente ahí que yo la vi haciendo lo mismo cuando Uchi habló de lo que vamos a hablar ahora. Exacto. ¿Sí entiende? O sea, Sí. porque es una postura. Y recordar que si las elecciones se ganaran ahí, aquí el presidente fuera otro. De hecho, las elecciones no se ganan, los procesos electorales ni en las redes. Eso influye, Sí, porque va haciendo, en, porque en los centros de votación, Edith y Don Uchi, los bots, yo no vi un solo bot. Sí, no Cubriendo va. los centros de votación, no había ninguno haciendo fila para votar. También quería decirle a la gente que hace uso de las redes, no necesariamente que participa de ese, de chubar, digamos, como decía Edith, que yo por lo menos cuando volví a ver el video, porque lo volví a ver, yo veía dos personas que yo reconozco como decentes en el ejercicio de sus funciones, tener algún tipo de diferencia, y realmente lo que sentí fue empatía porque podía comprender de dónde venía esa quizás hiperreacción por parte del invitado. O sea, yo podía verlo. E incluso en ese momento pensé, sería bueno un comentario mañana antes incluso de que lo comentáramos. Entonces, quizás llegar a las redes y ver los asuntos que hay con digamos, un amor por lo institucional, pero también una empatía hacia el prójimo, incluso cuando a lo mejor no responde de una forma óptima. Que lo menos que tienen las Mira, redes son la empatía, dicen. Sí. Porque Mira lo que pasa. y hay gente que se le olvida. Hay gente que no tiene todavía como el entendimiento de que sin motivo lo pueden acabar, ¿verdad? Y eso afecta. En las redes usted encuentra lo siguiente: hay personas que despotrican contra otros. Cuando si el que se lleva de eso se vuelve loco. Para el 28. Pero lo primero que, si a usted le dicen, ahí hay un tuit acabando contigo, a veces lo más sano es ni hacer caso de eso ni verlo. Ahora, si usted la curiosidad no la aguanta y lo ve, fíjese en cuántos seguidores tiene el que está despotricando contra usted. Que si tiene 14 y usted tiene 100,000, eso es un gancho, porque si usted le responde, los 100,000 suyos van a saber lo que dijo el que tiene 14. Que a lo mejor Entonces hay gente que lo de hace esos para 14, 10 son eso. máquinas. Que a lo mejor de esos 14, 10 son máquinas. Sí. Además, pero que hay Que se gente que sigue lo entre hace ellos. para eso. Sí. Le caigo arriba a una persona que tiene muchos seguidores. Entonces, si cae en el gancho y me responde, estoy hecho, porque voy a tener yo más seguidores. Hay gente que no tiene conciencia, hace esas cosas. Y lo digo porque algunos de los que se dedican a esa práctica han puesto cosas de Paliza, evidentemente inmerecidas, ¿verdad? Y parece que a él le afecta. Si usted se deja afectar de esa cosa, usted se embromó. Y también hay otro Usted se embromó. Mira, además hay otra cosa. Yo aplico esto. Si hay si alguna persona se inventa, o grupos, porque a mí me han tirado grupos encima,
de personas que se dedican a eso y antes estaban pagados por el Estado y yo no sé si siguen pagados por el Estado o es que son fieles a lo que antes le pagaban. Usted le llama grupos generosos. Pero ¿qué es lo que hacen? Son pandillas. Claro, que dicen cualquier cosa de ti por un interés muy específico y si tú te sientes mal, ya eso es una ganancia para ellos. Pues no, cualquiera te puede vocear cualquier cosa, sobre todo que es una cosa, es una actividad que es muy propicia para los cobardes. Gente que te dice de todo, pero no es, generalmente tienen un seudónimo y generalmente cuando tienen un nombre propio no es su nombre. ¿Qué fue lo que tú descubriste averiguando de esos bots y de gente que insulta acerca de los nombres? Oh, mire, yo encontré... Señores, Carolina se puso a averiguar las identidades de gente que insulta por redes sociales. ¿Cuál fue el resultado? Gente no, como máquinas, porque... sí, pero a la máquina la pone una gente a hacer eso. Sí. Había, por ejemplo, una cuenta que la foto de perfil era, cuando usted la ponía en el search de Google Image, se daba cuenta que era un actor porno francés. O sea, un actor porno francés celebrando la política pública del gobierno pasado, aquí en la República Dominicana. Poniendo tweet apoyando al gobierno. Como nombre falso, claro. Otro era una cuenta de un joven que murió muy trágicamente aquí en el país. Y, o sea, no su cuenta, sino una cuenta con una imagen de él, que incluso tuvo que salir la familia a decir no usen la imagen de nuestro familiar fallecido, que no tengo que decir que un muerto no tuitea, ¿verdad? Exacto. Para campaña digital, fabricar un hashtag y demás. Otro caso era gente de otro país, un reconocido, una figura pública inglesa, hablando, excelente la medida del toque de queda del gobierno. O sea, te dice cómo puede ser. Eso en primer lugar. Y luego, todo lo que trascendió de cáiganle arriba, que eran órdenes expresas, correos que llegaron a trascender de personas vinculadas en ese momento al gobierno de turno, donde se ordenaban ciertas medidas igual. Cuando lo de la Marcha Verde vimos lo de Marcha Verde sin cabeza. Sí. Y además está también a la visibilidad de todo el mundo cuando uno busca quienes promueven esos hashtags que uno dice, pero no se le habría ocurrido a nadie más que a una máquina o a alguien encerrado en un escritorio, que la mayoría de esas cuentas tienen, por ejemplo, vi una ahorita, 7 seguidores, 3 de los cuales uno se da cuenta que probablemente tienen las mismas características que la del actor porno francés y el muchacho fallecido. O sea, pero yo quiero, no Carolina, funciona además porque nadie se lo cree. Yo quisiera solo decir a las gentes reales que escriben en las redes, porque hemos hablado de las máquinas, hemos hablado de los que falsean, pero hay gentes reales. Yo he visto gente que ha escrito de Uchilora, escribe barbaridad. Hay un filósofo francés que dice que generalmente la gente nunca dice de frente lo que dice en las espaldas. Y antes, cuando usted da la vuelta, habla de otro modo, la empatía se rompe. Eso suele ocurrir en los trabajos, en la vida, en las familias, con los vecinos. Pero ahora, ese hablar en la espalda son las redes, porque sienten la impunidad del dedo. Tú estás escribiendo y pones ahí lo que sea. Y nadie está viendo quién eres tú. Sí, pero a veces lo hacen con nombres reales y se le olvida que son personas. Entonces, una gente que diga de usted una barbaridad, y a mí me sorprende muchísimo que después lo encuentra en el supermercado y le dice, hola, ¿cómo está usted? Porque sí, porque no enlaza. Pero Iriguaba no dijo que ella me respetaba mucho. Exacto, yo lo amo, pero cáigale arriba. Pero los amigos de esa señora ya sabrán cómo que ella respeta a la gente, ¿verdad? Entonces, no tenía una relación entre el respeto que le manifestaba y la acción. Mira, para cerrar ese tema, para tranquilidad de los difamados por las redes sociales. Por ejemplo, nosotros aquí hablamos dando nuestra cara y nuestro nombre, ¿verdad? Exacto. Lo que decimos lo decimos responsablemente. Cuando usan nombres falsos para acabar, como dicen, a una gente por las redes, ¿quién cree eso? El que le conviene creerlo, nada más. Por ejemplo, cuando esa señora le decía a un equipo de redes sociales pagado por el Estado
le decía, cáiganle arriba a fulano de tal. Las cosas que decían sobre uno, la creían quienes, los que se estaban beneficiando de las malas prácticas corruptas del poder. Eso lo creen, a los que le conviene creerlo. Y a mí que me importa que el que esté robando se moleste conmigo porque yo estoy criticando la corrupción. Es que se moleste y que se reviente él solo, porque a mí no me va a reventar. ¿Entiendes? Es decir, solo uno puede contribuir a que eso tenga efecto si uno se molesta y se inquieta o se angustia por ese tipo de cosas. No, eso es práctica del tigueraje. Entonces eso tú lo dejas en esa misma categoría, eso es tigueraje y punto. Sobre Paliza lo seguiremos invitando a este programa y esperamos que él siga aceptando también. Y que y no vamos a dejar de hacer los señalamientos que le tenemos que hacer a las malas prácticas de los partidos políticos, y se lo vamos a decir también. Y no son ataques a su persona, no son ataques a él. Por otro lado, esto es muy importante, en todos los medios hay una información de que sustituyeron al director del CESFRON, ¿verdad? El nuevo director del CESFRON, déjame ver si lo tengo por aquí. Bueno, sí, aquí está. El general de brigada Fran Mauricio Cabrera Rizek fue designado nuevo director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON, en sustitución del general José Manuel Durán Infante. Es obvio que por la importancia y las funciones delicadas que tiene el Ejército de la Seguridad Fronteriza, eso es noticia, evidentemente. Pero hay una que a nosotros nos parece que es más noticia, que es una medida también en el ámbito militar, mucho más chiquita que esa, pero posiblemente más importante. Y la vamos a dar a conocer en este momento. En un memorándum del Ministerio de Defensa del día de ayer, se designa al coronel Floreal Suárez Martínez, director de inteligencia A2 de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, en sustitución del general de brigada piloto Francisco Miguel Coromina Sánchez. Independientemente de que a los que no somos muy conocedores del asunto militar nos pueda resultar curioso que un coronel sustituya a un general, pero esa no es la importancia que tiene eso. La importancia que tiene eso es lo que revelamos en este programa hace días y por lo cual esos grupos que atacan nos cayeron arriba. Cuando señalamos que 2 militares de la Fuerza Aérea estaban espiando a la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público, y que le estaban no solamente espiando, sino que le estaban ubicando. Eso tiene una connotación mucho más peligrosa y mucho más grave. Que tenían fotos en sus celulares de la vivienda de la magistrada, del carro de la magistrada, de familia, eso lo agregó ella ahora, de familiares de la magistrada, eso yo no lo sabía. En el momento en que se está investigando el caso Coral, donde están investigando a altos militares activos por corrupción, hay un mayor general activo que está en Najayo, y eso tiene toda la gravedad, y parece que había gente interesada en minimizar eso, en restarle importancia a eso, ¿verdad? Y bueno, ya estamos acostumbrados, nos agarraron a nosotros para ese tema. Nosotros no discutimos con los pasajeros, sino que esperamos que los hechos vayan surgiendo, porque los hechos son lo que dicen. ¿De dónde eran los 2 militares que estaban espiando a la magistrada Jenny Berenice Reynoso de la Fuerza Aérea? ¿A quién cambiaron ayer? Al director de inteligencia de la Fuerza Aérea.
Salían de una unidad de inteligencia y no se sabía exactamente, no se Entonces, supo explicar. No es que exacto. 2 miembros de la Fuerza Aérea tomaron por su cuenta la decisión de seguir los pasos de la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Pero tenemos, Es que hubo al parecer una orden que no se supo explicar. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Dónde estaban al momento? Sí. ¿Quién les ordenó hacer ese trabajo? ¿Cuáles fueron las razones y cuáles los motivos? pero las cosas, la verdad va surgiendo. Anteayer, la misma magistrada Jenny Berenice Reynoso, en audiencia, dijo, sí, es verdad que me estaban espiando y es verdad que tenían fotos de mi casa, de mi carro, y entonces agregó, cosa que no sabíamos, y de mis familiares. Oigan la gravedad de eso. Militares espiando a una funcionaria judicial que está investigando a militares. Eso lo dice todo. Y por eso nosotros pusimos ese tuit y por eso lo decimos aquí. Por eso. Bueno, lo que pusimos fue la verdad. Y esas cosas van surgiendo. No nos vamos a poner a discutir con el que diga, mira, diciendo tal. Bueno, que digan lo que quieran decir. Uchi, importante decir que además de la ratificación que hizo la magistrada Jenny Berenice Reynoso ayer, se daba a conocer que se designó a un procurador para la investigación de las amenazas que se han dado a los que custodian los bienes del caso Coral. Es decir, y vi un periódico que puso que era un mayor, no decía de qué entidad, que la magistrada Jenny Berenice Reynoso habló de un mayor, o sea, estamos hablando de segmentos militares que hay que atender. Entonces, hay designado un procurador para investigar estas amenazas y también la persecución a Jenny Berenice Reynoso. Estas son estas decisiones, al tiempo que la Procuraduría está designando una entidad, una persona responsable de esa investigación, se produce este cambio que sale del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea Dominicana, su titular, y entra un coronel. El titular de inteligencia, que era un general de brigada piloto, es enviado entonces para la promoción, dice, como director general de promoción de las comunidades fronterizas de las Fuerzas Armadas. No significa necesariamente que él haya sido la persona ni que ordenó ni nada de eso, no se está diciendo eso. No. Significa Pero que de ahí fue que salieron. que hay una rotación, y él se supone no lo sabía, pero había un oficial dentro de esa entidad y esa unidad que fue quien entregó para un presunto servicio a estos 2 miembros de la Fuerza Aérea Dominicana. Bueno, pues muy importante esto, había que decirlo y nosotros lo dijimos. Vamos a una pausa, les tenemos un regalo a ustedes. Ay, sí. Le vamos a regalar 2 reinas. Aquí tenemos que van a conversar con ustedes a través de nosotros a Priscila Rivera, la gran capitana, y a Nivel Camarte, 2 de las reinas del Caribe. Las muchachas que nos hacen sentir orgullosos a todos los dominicanos, imponiendo su calidad en el mundo. Bien, y después tenemos al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, con quien trataremos temas muy, pero muy importantes de este país. En un momentito estaremos aquí con las reinas, con Priscila y con Nivel.